Maiteo Pavavepe, Baisa Pape Imagina, Paraguay te veru pibe, Ñemonguetaro, Ñepurumagina Pesa, Cuaco Tembiapo, Orojecabro Masai, PM o Patembiapo, Yeroguataba, Ñadereta Pure, Jañaneñe Tepe, Yajecabo, Yaipurupe, Guaraní Paraguayo, Yo para. Ha catuabeña muy mimia vei española, yepa oye cabo y catuangua esa gina o aje o parupiete o pa marandu ye cuauca seba. Co árabe yañe eta tembi u Paraguay rejewa. Te contemetrei catuangua ese ye cuauca vei gina o pamba pojaraña neretagua o va poba vei gina con sector de gastronomía pe va esa pape pe tembia poja yepa te contemetrei o ñemo pa o inicio pe cuere catuangua eso ñemo va e vei gina o pa tembi u apogina Paraguay pewa. Ñememo coita pisandive, llamo maitita y supercuera, jañemonguetape, ñemetaco árape, tendoraite boigina Clemente Cáceres, productor, promotor cultural, Municipalidad Paraguaitaba Pewa, Jambueta Pisa Carlos Insfrans Micosi, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía. Cuamo coita pisa se moiruta jinaco árape, Bellu apógina go árabe cocido rejebe y que sabe ella ha sapora ha ñande moirúa veina mabe televidente tendoraite Clemente Maitein deben baisapa Maitein deben wana Fátima ha mabe ñande saba pe wana abei ha orero de tereini go apeno ya were penendie ha mabe ñande la pisa cuera ñande saba pe abei ñano muajemimba echa pa este temba ella were copeji upuna ko ñande netame UPCT, Carlos Insfran Micosi, Maitei. Maitei, muchas gracias Verónica y por ahí Terilán de Guaraní, profesor Clemente. Yo cambié el mismo decir la acelera. Fátima. Pero le perdonamos que es la primera visita. Así que sí. A don Clemente no, porque don Clemente sí ya le conocemos. Mientras compartimos acá, ya ni por nunca todo don Clemente, la Bellu Apore. Ahí puede ser, yo equivoco. En Gacuma, pues Pejina Upaite, todo preparado. Coárape, y ella pongo una introducción, don Clemente, sí. Va ella pota coárape. Bueno, ella pota te Bellu tradicional, pero y que suponaba misiones voy yo o a peñande en Bellu. Peajina pe Bellu aramino año y tejina porque ya huele con Bellu mestizo, Bellu vete y te dice agua, Bellu ya huele con pea con ella pota jina con pea Bellu aramino y te. Y que era ponana y Bellu aramino hina pea. Peando huerecoya baticuí. Huerecoya baticuí pa mestizo era hina pea. A mí la Bellu baticuí y año 20 ella poa. Pea aramino Jesús. Aramino Jesús y ñando y pona. Ñando y pona. Porque hoy en Bellu huerajaba el basurupi ave pero basurupi asa yo misiones ve. Como hizo pea pe camburo bacue. Baticuí y misimi ave oñembo peana suero. Que suyo ya pueda cueregui a un boje esa lluve a un boje de ave como una panza oreo papel orero Bellu misiones o Bellu ignaciano de pico misionero ignaciano y San Ignacio de Guayna y por ahí te peba ya poco un Bellu gina don Clemente nive de Guamia ve te mi un Paraguay de Gua ya sabo Carlos nive ¿qué podemos comentar de la comida paraguaya? ¿Qué podemos destacar? La comida paraguaya es maravillosa, el tereí. Y la comida paraguaya es muy amplia. En Paraguay, creo que nosotros los paraguayos no conocemos todos los platos que hay en Paraguay. Como una vez, como solemos, y le suelo escuchar al profesor Clemente, hay 70 tipos de chipas. Sí. En Bellu también hay varios tipos de chipas. Esta vez 70 vio ahí, esta vez más de 70. 70 vio, petit libro Margarita Miró ya puede acue. Esta itereí, no hay. Sí. También la parte de guiso, la parte de cómo se hacen los asados también. Entonces, Paraguay, nosotros tenemos una riqueza gastronómica muy importante, que no es conocida ni por los paraguayos, ni tampoco por los extranjeros. Entonces, una de las cosas más importantes que con el profesor Clemente y otras personas es hacer conocer a todas las personas del Paraguay a través de como estos eventos en la televisión o otros eventos, de que la gente vuelva a conocer nuestra gastronomía, porque si no, muchas veces solamente tenemos contacto con la gastronomía paraguaya en un restaurante especial o en San Juan
o en Semana Santa, ¿verdad? Y después el resto de la gastronomía paraguaya existe, pero hay muchas recetas de antes que ya que están desconocidas o que no se usan más, pero es importante para nuestra cultura conocer la gastronomía de nuestro país. No solamente nosotros las personas mayores, también en el colegio, en las universidades, en la institución de enseñanza. Clemente. Haricopamba es para ver peteimba hoy. Gestaña de la pizza escuela, pero ya iba teo todo, ya todo, Misiones Escuela y en Bucú, de San Pedro, Concepción, está en Bicu, con la escuela en Tecoaba. Cuando hay feria de comida del interior, en Bicu, Paraguay, en Bicu. Se van con día por el feria, pero es japonesa, en Paraguay. Hoy Chaco, Rupihuañan de Paraguay, Uganda, y Cuaiba. A estamba hoy. A hoy a de un gato, Japón, Miñan de la pizza, escuela, roja, peja, escuela en Tecoaba. Será muy te, a hay cuami, a añemo que está en 10, tan gambure vive, esa pa hay cuai po bori, tu pura tu ya po, pues hay cuai bori abatiku y vinte ya po. Yo segundo que tú hay a Concepción pendelenda pebe que tópico, el teléfono no pide ya esa caja, esa payapota, esa pata, pamba esa para hay cuai, esa pa. Estamba ainda ya cuai. ¿Hay probar? No, allá po, allá po, a gente de ahí. Catu, estamba allí cuajo, pensáramos allí para viajar a ahí, departamento que te ahí está, mira un poco esa vuelta, no. Espectacular está. ¿Va a ir esta pa, Clemente? Vaya. Va a ir esta pa. Peanico y Ponaco, uno de los, la huecoajina, la ella pues a Juan Bellu, de Peare Moianas y Ari, a Pe y Putucuepe. TV omboyu y putu cuepe a ver peja cuando a ni o se subí petein secretito y na pe allá y cuando pe yuña boyan pero y catuta la moña moña ari pete y catua na esa guaya esa va pues en grupo a pesar ya pilla ya joñera y va a volver pues esa va y por ahí te catu ya y cua veja llepa pe gastronomía paraguaya de igual eres ahí sabe Clemente aranducape Catotento y me ando en baigueteri o pa variedades de comida yo huerecoa vemos por mí entonces acá huevo timbo ahí eso ahí está acá mira eso nada por ahí hoy yo ahí nada porque tu cutaña de ñemongueta ñemonguetape peina Clemente Carlos Nive y Catohuaysa hoy Guaucaña debe haber tembi fuera Paraguay de Guajeta y treño ahí departamento que te eres a esa don Clemente huerecope variedad a ver sí y estilo propio hoy por ejemplo hoy Pepe Reviro como coijaisa y yapoa hoy yapoa subir pastel pirena y saguao yapoa jaupea oye bosiriru uyo bateo jaupeo y yo soy a norte gotonajani upea ya harina ya ra omo ye a pembe yunaisa pereinte yukuru pereinte ape oya pombo hueso y pete masa upechan de mamá y directamente para eve pues oye cocina a ver reviro norteño para acá tú y diferente tebo y nada que ver no hueco y la peandi upeare la iñambu esta pues antes esta tera oye iñambu esta ahí peñan de ya igual esa sé por ejemplo reviro ya éramos upeare gina Itapuagua se sí Itacu o sea tibio pe en boyeje a muy aceite en que cupora pende olla oye pues si vete a cosa no te conté tipo belluza bueno upea nada y bate otro lado porque ahora sí por emisiones pues a la mayoría y no ve hoy a peita pua pe acoya vete a pese pe ay mande pastel pirena isa no upea hoy estoy bañando a cupe entonces de influencia bateo no o siliriu bebe y na petia pua que tipo pelota siliriu bebe a upewi omboyere a siliriu pegoto ai cuai o siliriu bateo pues boñe por uma oyoso o buesa y hoina hasta o se me supela se aprender inte puso una ella puede ser lo mejor no de influencia bateo guainara por lo visto verdad de algún lado me vino eso sí ahí está ya sale el primer bellú ya sale ya tantea, a mí nada más te comas y nada ya tantea, pero me llamé que se Haku iko y nada ende se anda aguantando a ver esta mante acá le voy a mostrar espera sí acá y que tu madre cumbu ñande
a mí llegan, a ver, en otro lado, pegó tú. A mí es para ver, y yo que pongo más. El queso Sí, paraguay será es muy bueno. Tiene mucho queso paraguay. El cocido. Todo que coyoí. Todo que coyoí. Es espectacular, ¿sabes? Hoy por las en güey. Hoy en Peteimba EABI, Orénico Yapoma, Municipalidad Rupibe, Yapoma Gina, hemos hecho 17 años, Noñe Pinupe Manzana de la Ribera, Noñe Gembi Uapo, Ha Upeisa Urjo, el primero Yapo, Sipa Apo, Ha Upeyo Toro Yapoma, Carolín, Ha Upeyo Yapoma, Pecaray Octubre, Ha gente Getabe, Ha Upeinte Iquay, no ya se puede Tereima, Pea, ya se Tereima. Hay cuando ella apoya y Plaza Jare, feria de comida. Oye, pues no que pedí feria de 100 comidas dulces y bebidas de San Juan. Oye, pues imagina 15 años y coja de Plaza Uruguay, ¿ves? Jaupeteo y hoy cope feria de 2 meses, 3 meses, hasta de 6 meses. Jaupepe ni putar que se cargo como promotor, productor cultural. Jaupao mi orera pisacuera mi oye en mi uapoa. Pero hay cuajaisa pejoga antes hubo oca violado los que no hizo becuera pete un menú piro muy ingreso becuera pete te sape ape a upeviro joro yapo ahora no recuperaba fue más de 300 comidas upare con ape ya chata pedir llena de 330 comidas upepe algunos se haya puesto cuenta y que tú hoy mi idea veina así que este terimba ya huele con upetego y ser en guanano coaco gestión hoy coaco Anga oñe pinulo mitad iña cana cujese a ya huele coco capitalía ABI ape esa para porque con oñe pinulo de mi oye cuate tan buen jare oñe pinulo cuaja o sé que la mejor torta que el mejor pan que la mejor bori que el mejor caldo de todo haji aride cuando oye cuapai haji aride gua umi oía uperupi ojo oja aji kwai anda ella veía yo popamonaba de chatita la de ya poponada mi arupi guaysa ingrediente a Paraguay peguay porque a escuela hoy me jaisan a Madrid rupi Estados Unidos rupi también está dando huelecoy que su Paraguay do recoy abatico y pona do huelecoy mandi opona con amigo ya hoy vamos hoy bueno a upese a esa cese dentro de hemos hecho de 3-4 años coñan de gastronomía eso es cómo se va a conocer en el mundo yo oye, creo posicionado, que oye posicionado hoy ya pedí vidriera importante coaco capitalidad ya huelecoa ya pedí oportunidad y naña cuana en agua coaco experiencia rupi mediante PEA o México Perú un minupi a Gembi ucuera o yupi batea peante mana y poner con mundo pero ñante ya superata su escuela ñina UPC y Tejina. Ya hay vivo, hay Academia Paraguaya de Gastronomía en Viapó, Carlos. Sí. Va esa funcionar, va esa pemba apógina con Academia Wibe. Bueno, nosotros hace rato estamos en capacitación a la gente, en varios temas, también en gastronomía. Y de esa capacitación invitamos en un foro a personas de España, una especialista de España y de Perú, y especialistas de Argentina también para el foro. Y de eso nosotros nos fuimos enterando de que en esos países hay academias de gastronomía que fueron los que apoyaron a generar, digamos, y para apoyar a la difusión y el conocimiento de la gastronomía de un país, como fue el caso de Perú. Entonces de eso nosotros fundamos la Academia Paraguaya de Gastronomía en el 2017. Lo hemos inaugurado con la ministra en aquel entonces, Marcela Basubel Lupo. Después nos asociamos en 2018 a la Academia Iberoamericana de Gastronomía Guaraní, Academia Iberoamericana de Gastronomía, que es la AIBG, que está en España la sede, y eran en aquel entonces solo 5, ahora ya son 18. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos también un simposio acá en Paraguay en el 2019, y presentamos la solicitud en 2020 de una capitalidad gastronómica. Y de ahí entonces nosotros hemos recibido Paraguay la nominación para el 2024 y se llama Capital Iberoamericana de la Gastronomía Guaraní en el ámbito de las misiones jesuíticas, ámbito sociocultural,
Asunción, más de ciudades. Y en esa capitalidad, hay 3 gastronomías muy importantes. La guaraní, que es nuestra gastronomía autóctona. Está la gastronomía que fue la que se unió la gastronomía guaraní con la parte de los jesuitas, donde se plantaban ya parcelas de mandioca, de maíz, se producían animales. Y después está también la gastronomía de Asunción, que es donde primeramente llegaron los españoles. La primera unión de la gastronomía de 2 continentes fue aquí en Paraguay, en esta área del Paraguay, fue entre los guaraníes que estaban en Asunción con los españoles y fueron, incorporando el queso, incorporando el huevo, porque el mbejú, los guaraníes lo hacían en mbejú con grasa de los animales y después los guaraníes no usaban el huevo, pero después con los españoles y el queso también, que aquí en Paraguay llegó un toro y 7 vacas, que es conocido porque la ganadería empezó en Paraguay, de aquí se difundió en la zona, y el asado también. El asado Las Tacas tiene su origen aquí inició todo, y es una riqueza grande para nuestro país, que la academia, no tenemos una institución donde enseñamos, pero nosotros formamos una asociación, vamos a decir una sociedad, que apoyamos a todas las instituciones que quieran que nosotros que deseen apoyo o colaboración con relación a ayudar a la investigación, al perfeccionamiento, a la difusión y a la protección de nuestra gastronomía paraguaya. Y eso es en todo el país, porque cada sociedad o cada ciudad, cada departamento, cada región tiene su gastronomía muy rica, y nosotros, estamos para apoyar a difundir, a defender y hacer conocer, no solo en el Paraguay, sino también en regional y en forma internacional. Nuestro apoyo es ese. Y por entre, que tu treina, ompo bebé, y bebé y beyuina, iguatea, o sao y pama para que bueno que ojo ese vina don Clemente. Don Clemente, ya ni Hawaii, capitalidad iberoamericana gastronomía 2024 de Jehová. Vaya que tú llamas una vez como con tema ya llamamos a y venga como ese chico cabe y mataba igual peco tenía ponda ahí guasua pea peco caraí o ejina pea oñe moinu curi Secretaría Nacional de Turismo Senatur nive ajá escuela huerajate nonde a se una eika tubeta hombe ujinamba y sepa omba apo imagina a Paraguay pemba eso va a Misiones Itapúa o paro peñemba apoina y sepa oñem gatuta y vai pepe oñem gatima oi foi da eiko sineno añonte upapa ume origina o ya podía o producía vía alimento upepe origina pe yerbatera cuera upepe origina ganadería upepe origina agricultura upepe de todo porque te vi único no sé dai por ir mandamos un mimba a con gastronomía a por oña hinago apenta ahí te vi upe añoñe promocionada sino a ver un mi tembi una esa para un mío oye producir antes de 20 años muy para 20 m así que don Carlos Mateo una para oye ya poco original. Adelante. La gestión que se está haciendo hasta hoy. Sí, nuestra gestión es, por ejemplo, estuvimos apoyando ahora hace poco en Misiones, fue un seminario. También ahora estamos apoyando el TMBU que se está haciendo nuestra amiga Gloria Caballero en la plaza. Sí. ¿Qué plaza es la que mañana están invitados? La plaza. Creo que es Infante Rivarola. Infante Rivarola, exactamente. Sí. Hay un TMBU de los pueblos. Y cada ciudad, interior, departamento es un momento excelente para conocer todo lo que los pueblos tienen, sus variedades de gastronomía. También nosotros estamos muy en asociación con Senatur, con la Asociación Paraguaya de Restaurantes, también estamos en cooperación con la Universidad Nacional, porque la academia es muy importante, y hay otras actividades, por ejemplo, en el mes de agosto estamos viendo con quién estamos apoyando a la ARPI por la Fundación de Asunción del 15 de agosto. Posteriormente, en el mes de septiembre, vamos en cooperación con Senatur y ARPI y otras instituciones, un foro para el Paraguay de gastronomía, donde vamos a traer disertantes de España y de otros países, ¿verdad? Siempre relacionado a hablar sobre la investigación, los orígenes,
cómo podemos difundir mejor la gastronomía y cómo también se puede seguir investigando sobre esta maravillosa riqueza cultural paraguaya que es la gastronomía nuestra, los platos paraguayos. O durante tanto tiempo, Peimibas lleva a sector gastronómico, PABI, Clemente Baicoaba, se areteri Irasama, o Injahue ABI, la parte cultural de promotor cultural, Jayepa, ha Oñemo Puendapa, Jogo, Tembiu, Paraguay, Najaeña, Neretame, Añón, de Tetamuere, ABI, va esa pejesa o Cacuá, o Jogo, Teran, va ejina Pete, Cotemebe, va y Catawa, esa oye, güero, yera, ve, Jayepa. Sí, bueno, oye, esa cosa por antes, pero este tema ni que sea, pea porque se conta se anda ya poi tembiu, se anda tembiu apoja, da cocinero, da chef, da pea PTI, se que municipalidad como funcionario municipal, ambos es una música, danza, teatro, ante. Oye, pues PTI más de 15 años más y se que imitan de pea, desde que tú pides otra cosa, derecha encargada ya debe el calendario folclórico del Paraguay. A reproducir Yandé, Hayapota Yandé, la festival, Hayapota Yandé, mi tembicu, Haya promocionada Yandé en mi Paraguay, a pear el laurelero y coa, la aretere y pecayere, hoy coro ya pope, plaza jare, mi tembicu fuera, upea, upe gestión, upemba a pope, tu se terei y ñacanapu, anda ese haya pujaguere ni municipalidad, o ya pujaguere, porque en Daiporia, que en ba evesa, tembiapo, hay por más PTI árabe de más de 100 comidas dulces y bebidas. De esto vamos, hay más ovejas por primera vez. Anda, ella fue un año añonte, pandemia Pepe Charojo, pero lo mismo entonces ya Pope, Festival Nacional del Yoparape el año pasado, hoy coa Pepe, Upepe reviví 8 clases de Yopara. Acoan hoy cotajinala el 9º. Añandego Paraguay Pecuri solamente PTI de Yecua, que era Yopara que eso. ¿Dónde llegó ahí? Va, por ejemplo, yo para hoy que a ver. Bueno, Ouronguarepe, historia de la cocina paraguaya. Vengo Ouronguare, Ulrico Smil, oye, fundata no guarañan de Taba Paraguay, o Ujae, Ojaí, Jajeí con Anguarani Cuera, Ningo Pe, Soo, Umio Huerúa, Jina, Peca, Agüi, Jicuay, una buena ojea, Pira, Oya, Raja, Cuera, Ombo Pupú, Amo y Abatí. Omo ipupe mandio, omo ipupe kumanda, omo ipupe zapallo, omo ipupe yetu, aun se pete ipupe uansira. Hala upeso yehe apa ningo peango ina lañan de locro o si no a lañan de yo para. O sea que pe yo para copena tembi hi aredeja y tu llave mañana pa un mes upeite coyepe así comandado puta locro. Upea la diferencia entre yo para y locro. Mucho tiempo era solamente el locro que contenía todo. De ahí que en Buenos Aires el locro argentino tiene de todo. Sin embargo, acá sí diversificó un poco. Vea inalañan de situación, ¿no, Pepe? Y por ánico, ayepa, do güey era copeñan de eva. Ni va de neñamo ingo beba era, y miramos y no ñembol que vemos jugo, ayepa. Hay por ave y pe en saguaye, pe ayepa, tenon de te y vende, herende y involucra y jaca tu. Que inde y cuende su hija pega peja es oreima ese inde y cuesta peja ya ella poco hay que hina cuaco hay que tengo su espera hina cuaco capitalidad pe abei municipalidad upibe de abei hina la oye pesanga oye pe más chico hina no y tuvo malete su espera hina y por ahí terapia y paja y tepe 320 tembiu Paraguay pegua Pebaiko ya esa cuaranducape, pebaiko esa cuapeente, va si te va que tú llamas un poco pebar igual. Bueno, peaningo se hoy con curipete y seminario San Ignacio pe. Se toca curipete y tema origen de la comida de la cocina paraguaya. Por supuesto que tengo que arrancar con la cocina guaraní. Bueno, y entonces y la riqueza actual de la gastronomía. Por lo tanto, allá por su crear PTI de tanga, PTI video, PTI sobre la sea cocinar, añetemi apoa juego y de plaza a través de la Dirección de Cultura, upea a sacar su escuela con ánimo hoy, pepi con esa pemenda PTI de yurente, va ese con pemenda PTI soparente PTI, a escuela con borije indei, que borije pollo indei, ya de cobori queso, ya de cope bori so o esa sopa 3 4 4 de paicoape borireñe éramos hina
Sengo borique suda ya poimia, ya paja. Dice se me ya pomilia de borique zumba, épico jeta pea, dice no, muy supe cebolla, mochiriri, solamente cebolla. Prepararla de borija, muy suela que su. Ajá, zumba, épico la tembi un morotín jeta. Riquísimo es. Riquísimo es. Se opea. Hemos zapallo poná. Kuan apa nya tende mi ko ape. Kuan aja pota me meti primicia, aja pota me bejuyo a. Peango sapu ante pe nyandereta, be nyandereta, aja ya pota be lambo sangwa, no senangwa. Ha lo mitano muno o hama cosa, o ya rangla y cuera, hala ocean yo yeu. Ocean yo yeu. Japono y copea. Esa en boyo ale borita. Kuan aja ya pota la puede ella. Apea yo no y catune muy sube que su y catune muy sube. A me pesa fue semisimi. Ape ya le muy más otro y ari. Upea yo hay catune de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos está pero oye por agua pues. Oye pues no. Oye por un lado pues lleva ahí volá, pues joder o pape. Los papes eran de masa. Anda ya ve PM de pana. Nei, ya continúa allí pues ya llega todo ese baño de barrio que está inhalando. Ya éramos 320 tembiures igual Clemente. Sí. Bueno, a upea Nicolás, upea coja ahí no debe que upea a sacar su becuera, a upea gente se con añañe pero ya esa añañe mo que te ya ha oñena ba elpa a pepe esa mija una upea PTI ella cuñe eco anga a él lo mitad o esa upea PTI estreno la peisa guatembi está mamo ve va e veisa guata anga mbiribe do yeto vamos ahí va e veisa guata PTI estreno la ya esa dañena con anga a pesar de más va ya no vende su pata ya esa no te envío está yo hoy que mi mismo oye de la pisacora y nada ojetu y nada para ya boa ya hao se gato se muy interei pe yo abuelo pe se muy nuco a potembia pope ñemongueta era voy ñemongueta pe que todo ese y cuauca gastronomía Paraguay pegua va para diversidad ya huereco va veija sa antes doye cuaguazú y la tera oeseba o jobojina oye caba ve co tembia po pero guataba pe que todo esa imbarete yepa. La verdad que yo le cuento, yo recorro mucho el Paraguay y nosotros los paraguayos cuando recorremos el país últimamente no tenemos tanto contacto con nuestra gastronomía porque hay muchas diferentes maneras de alimentarse por el camino. Yo pienso, nosotros dentro de la academia estamos con el pensamiento o la idea que acercarnos también al gobierno y solicitar de que en las escuelas, en los colegios, en las universidades se toque este tema y esto es una cuestión, yo le cuento, yo opino es como una alianza público-privada porque para poder difundir, para poder rescatar nuestra gastronomía, para poder difundir nuestra gastronomía, para poder darle más valor aún, porque nuestra gastronomía tiene mucho valor, pero para darle, lo que uno no conoce lo valora. Lo que uno no saborea, no prueba, porque nuestra gastronomía bien hecha, nuestros platos son muy ricos. Entonces necesitamos nosotros volver a esas fiestas tradicionales en todo el Paraguay, donde nuestra juventud también vea esta gastronomía maravillosa, como él está haciendo el mbejú. Mira, ahora él está haciendo otro tipo de mbejú que muchas veces nosotros no tenemos la experiencia de tener, y las cocineras del campo también de a poquito van desapareciendo como antes. Entonces, los contactos de golpe, como yo suelo decir, tenemos en San Juan, en un restaurante que tenga un poco de comida paraguaya, en Semana Santa, pero Semana Santa nos vamos al interior, y después son los viajes que hacemos al interior a las posadas turísticas y la estancia. Las estancias siempre fueron también antes o sigan siendo un lugar donde la gente puede tener una parte de la gastronomía paraguaya. La gastronomía de Misiones es muy diferente de la gastronomía de Itapúa, la gastronomía de Ciudad del Este, la gastronomía de Concepción o de Caguazú, y todo eso tenemos que nosotros difundir. Tenemos una de las funciones principales nuestras de la Academia Paraguaya de Gastronomía es ayudarle a todos los que están ya hace rato trabajando en la gastronomía, tanto regularizar, rescatar, como difundir. Nosotros lo único que somos una institución que queremos ayudar a esta gran campaña nacional.
Y por ahí te catopea. Y para ahí te veía motivo ya jabo Clemente, vaya de como productor, promotor cultural, allí para Iván de vender, a perime vaina, de ella popona gina te envía po, va ese ya jase allí para te envía por un pibe, ñemonguetaro pibe a ver Clemente. O para ver, te interesaba Paraguay TV, vive a ver, y nada, te envía por mensaje que tú llevarás acá o para. Ha, y acá te mi ama, coña en Bicure. Ha ñaña añay cuana en veto ye cua veña nene tam ye co yaguerecoa con eponaita co yaguerecoa ñane tembiu hanate coten ha en imaginamina o senda eseimba endana no sei supe herarupi pero ya de coningo gesta iteriu mi tembiu o guañande ambuete tanwi ha ya agarra ha pero o goleale a ho muy subeso o y mi pepe ha me ende petinina ella petin ninda y gusto ya ñande co yaguerecope Caburé y ya pues eso ope caburé y después condere moí se cocina multifarra de moí chorizo misionero tembe yupa ume condé pese tebe moí cuazo pe abei a esta iterimba ella huele con antes cote de coña de ella hay poten mi uambue guare ñanena cate nieve hanma dare iriningo miñandera pizza acuérdate tambue gua coña momba ese ñaneba ere añaña naña de ñanena cate ese ni oye era jarajare y ñande hewi ya defender a Napea. Clemente Cáceres, productor y promotor cultural, Municipalidad Paraguay, Tabapeguá, Oñande Vejina, hoy con Cabo Gina, Patembia Pomo, Terondeva, Constitución Vive. Ja, Carlos Insfran Micosi, Jaeva, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía, Orea Guilleme EPM, Ore Moyuneje, Catohuay Seyei Cuauca, Gastronomía Paraguaya de Jeguara, Ja, Magmata Baiguabeí, y Catohuay Oñondi de Paña, Mombarete, Veña de Baete, porque para poder fortalecer lo nuestro depende de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos por el espacio. Nosotros estamos muy agradecidos a todas las personas que desde hace años ya nos están apoyando y yo creo que muchas personas ya hacen esto en el Paraguay hace rato. Hay muchas escuelas, muchas instituciones, hay también radios, pero creo que nosotros podemos hacer más y creo que podemos nosotros, Paraguay es un país que produce alimentos para 100 millones de personas y somos solo 7 millones. En el objetivo principal de lo que nosotros queremos en la academia es fortalecer nuestra estructura en lo que se refiere a esta relación productor, industrialización y gastronomía. Y también con eso, al difundir nuestra gastronomía maravillosa que tenemos al mundo, apoyar al turismo gastronómico. El turismo gastronómico es beneficioso para todas las comunidades del país y el turismo gastronómico va a mantener puestos de trabajo, como al mismo tiempo va a dar más trabajo. Nosotros sabemos que en la región se está hablando mucho del mbejú, de la chipa, de choclo. Nosotros le tenemos que hacer un marketing fuerte, internacional, local en el Paraguay de nuestra maravillosa. Acá es el origen de la yerba mate, acá es el origen del mbejú, de la chipa, de la mandioca. Acá Paraguay es el origen del asado a la estaca. Y acá se hizo el primer asado a la estaca de un animal vacuno. Anteriormente en toda la región se hacían los asados a la estaca de los animales silvestres, como vamos al Chaco antes a cazar. Entonces acá vinieron un toro de Sierra Baja en toda esta región, del norte de Brasil, del sur de Bolivia, del norte argentino. Acá vinieron un toro de 7 vacas, donde de ahí empezó la leche, el queso, el primer asado, y eso es una riqueza nacional, internacional, de lo cual tenemos que estar orgullosos, pero tenemos que difundir y hay que hacerle conocer primero a nuestro maravilloso pueblo paraguayo, que mucha gente no sabe eso, y después obviamente en la región, a nivel internacional, van a venir, nosotros estamos viendo que vengan canales de televisión de otros países para poder hacer conocer esto en el futuro, porque estas actividades continúan hasta diciembre y más allá, porque la capitalidad no va a terminar el 31 de diciembre de 2024. Toda esta campaña ciertamente termina una capitalidad, pero esperamos nosotros que este concepto, esta actitud de nosotros y de todo lo demás, para que nuestra gastronomía paraguaya tenga el sitial nacional e internacional que se merece. Gracias, don Carlos. Al contrario, un honor para nosotros.
Y ahí ya sale de Yuyo. Pempa TV, Y pinta lleva. y pinta Y pinta ve ahora ensillado y yo digo. Ahora huye Méndez, don Clemente. A ver, y ore PM, bueno. Então, pues, Clemente Cáceres, productor y promotor cultural, Municipalidad Paraguay Tapeguá, Upesante ABI, Caray Carlos Insfran Micosi, Vagina, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía. Oguajeme Yapupe, Ñemonguetata, en Amburiu Paraguay, TV, UPB, Oreaguilleme, EPM, Catetente, Oremoiruneje, y Catahuay, Sille Cuauca, Opate, mi apoyo, Guatá, Vagina, área culturales, salud, Oiquepaiteco, Apejina, educación, Etamba, Ejina, Doye Cuaiba, Jaicatuba, Yeicuaucabe, Guaraní, Ñeteve, Coaco Tangares, Yahama, Yayo Sayeta, Mue, Ara, Paraguay, TV, UPB. Bueno.